Hola, en este vídeo os voy a enseñar la ROM Klaus versión 5 para nuestro Samsung Galaxy S4. Una ROM con la que llevo ya desde hace una semana y desde luego estoy contentísimo por una serie de funciones que me aporta y que me permite aprovechar al máximo el teléfono. Os aviso, esta ROM está basada en la ROM stock, en la ROM de fábrica o con la que viene el teléfono, y vamos a ver a lo largo de este vídeo pues todas las aplicaciones, todas las funciones y todas las virtudes de esta misma. Así como al final del vídeo os comentaré cuál ha sido mi opinión y mi experiencia de uso, y os diré los puntos que me han gustado especialmente y los que me han defraudado un poquito más. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre diciendo que en la descripción tendréis el link de descarga de esta ROM. Aviso, en este caso en la descripción vais a encontrar dos links distintos pero referentes a la misma ROM, claro está. El primero será de la versión normal y corriente, que pesa 1,7 GB aproximadamente y que incluye todas las aplicaciones que viene con esta ROM, además de todas las funciones interesantes. Y además la principal diferencia con la versión Super Lite, que es la que yo tengo instalada y la que os encontraréis en el segundo link, es que trae todas las aplicaciones de Samsung, todo el bloatware incluido. Es por eso que pesa prácticamente 1 GB más que la versión Super Lite. La versión Super Lite es el segundo link que os encontraréis, es la que yo tengo instalada. Y os repito, la diferencia que tiene es que viene muchísimo más ligera en cuanto a aplicaciones, no trae todo lo de Samsung, pero por supuesto sí que trae todos los sensores, que eso sí que no se puede deshabilitar desde ninguna ROM. Y por supuesto pues viene con las aplicaciones, digamos, básicas de Samsung, sin necesidad de despreciar a ninguna, porque en todo momento las podemos instalar si necesitamos alguna en concreto. Además es muy recomendable instalar este tipo de versiones, esta versión Super Lite, precisamente porque al ser más ligera, al no tener tantísimas aplicaciones ni tantísimo bloatware que correr en segundo plano, pues la batería aguanta mucho más y el rendimiento se mejora especialmente. Así que bueno, simplemente os dejaré en la descripción esos dos links y vosotros podréis elegir entre descargar uno o descargar otro. El método de instalación es el mismo y el que os dejaré en la descripción. Además, como tercer link os dejaré el foro de HTC Manía, donde se habla de esta ROM, así como de las diferencias que comenta el desarrollador acerca de esas dos versiones y cuál os conviene más instalar conforme a vuestras necesidades. Así que bueno, vamos a comenzar yendo, como si queréis, a la versión, para enseñar que esto es Android 4.2.2 y más allá de la versión de Android, que sería la stock, pues podemos mencionar que el número de compilación es el MI1. ¿Esto qué significa? Pues que se basa en la última versión oficial de Samsung, que es del 27 de septiembre. Por tanto, es realmente interesante que no es basada en la última versión que tal vez podáis tener de manera oficial y de manera stock, sino que se basa en la última, que no ha salido tal vez para vuestro país, pero que sí es totalmente compatible con las redes 3G y con las redes 4G. Por tanto, que sepáis que además de la versión stock, además de estar basada en la última, pues trae una serie de funciones extra que ahora os comentaré. Bueno, pues además de los ajustes, ¿qué puedo destacar de esta misma aplicación de ajustes? Que tenemos Klaus OTA. Klaus OTA es una aplicación de la que os hablaré un poquito más adelante. Y bueno, vamos a comenzar, si queréis, mostrando todas las aplicaciones, pero esta vez en lugar de ir una por una entrando y probándolas, ya que se basa en la stock y es la misma interfaz de todas las aplicaciones, simplemente os voy a mostrar las que ha añadido el desarrollador, que son realmente las que le dan el valor añadido al teléfono y a esta ROM, y que realmente pues os harán elegir esta ante cualquier otra normal y corriente. Bueno, pues vamos a comenzar. La primera es AdAway. AdAway es una aplicación que simplemente nos permite eliminar es un bloqueador de anuncios que nos permite precisamente eliminar los mismos que puedan saltar al abrir cualquier aplicación. Como veis, yo ahora mismo lo tengo desactivado, pero en primer momento, cuando instalé esta ROM y lo probé, simplemente le di a este botón y se deshabilitaron los anuncios y ya no me ha vuelto a aparecer, así que no tiene mucho más que mostrar. Bueno, voy a mostraros el Antutu, que he hecho una prueba para que veáis un poquito la puntuación que me ha dado. 28.053 puntos, como veis pues es realmente fluida y muy buena en cuanto al rendimiento, claro está, porque está basada en stock. Bueno, además tenemos App Settings. App Settings es una aplicación que más que simplemente una aplicación normal y corriente, es un gestor de las mismas. Y lo que nos permite es
entrar en muchísimo detalle y en ajustes y configuraciones avanzadas que tal vez no encontréis en ningún otro. Por ejemplo, vamos a irnos al internet, que aquí se muestra bien. Simplemente entramos en cualquier aplicación y además de mostrarnos la ruta y cómo se llama la app en concreto, simplemente habilitaríamos esta opción y podemos cambiar un montón de funciones. Por ejemplo, la densidad de píxeles, la escala, la fuente de escala, es decir, el tamaño que tendría. Podemos cambiar la densidad de píxeles que se muestra en la pantalla y esto serviría para que aparezca mayor o menor contenido en el mismo tamaño de pantalla. Algo muy interesante si queremos tal vez ver más contenido sin necesidad de andar haciendo tanto scroll. Además podemos cambiar el tipo de idioma que viene, podemos seleccionar si queremos en pantalla completa, podemos elegir que no aparezca la barra de estado únicamente, en lugar de tenerlo en pantalla completa, podemos mantener la pantalla encendida, mostrar cuando está bloqueado, elegir la orientación. Bueno, como veis, un montón de funciones. Simplemente deberíamos de darle al candadito y mantenerla activa para que se guarden estas opciones y realmente es muy útil esta aplicación. Yo no la he utilizado porque no considero necesario entrar en configuraciones que tal vez puedan desvariar el funcionamiento de las aplicaciones que vienen preinstaladas, pero en sí es muy funcional y muy chula, pues si queréis andar un poquito más en detalle. Además viene el Austin Kernel que serviría pues simplemente para configurar el kernel que viene preinstalado. Tenemos además, como veis, tengo dos aplicaciones de cámara, así como dos aplicaciones de galería. ¿Esto por qué es? Pues esto es que os lo mostraré más adelante. La primera aplicación es la de cámara normal y corriente, que viene con el propio teléfono, y la segunda es la de Android puro, pero en este caso no es la versión de Android 4.2 de cámara, sino que es la de 4.3, como veis, con este semicírculo y con las funciones que nos aporta. Además tenemos la opción de elegir las fotografías en 360 grados, el Photosphere, que es realmente interesante y que no viene ni siquiera en la ROM que provee de CyanogenMod 10.2. Bueno, ahora os explicaré cómo he podido instalar esta aplicación. Además tenemos la de galería duplicada, que una es la que viene stock y otra es la nativa, la del teléfono que viene por defecto. Aquí vais a ver una fotografía que he hecho en 360 grados para que veáis un poquito pues los resultados que conseguimos con este tipo de imágenes, y que está muy bien el hecho de poder elegir las aplicaciones que vienen más allá de las que trae preinstaladas la ROM. Vamos a cerrar y vamos a seguir comprobando. Tenemos también, ¿qué más? Instalador Exposed. Esto es muy importante que la toquéis, esta aplicación, antes de empezar a instalar cualquier otra. Y es que si no están activos estos módulos de estas dos aplicaciones, que son en este caso las que nos permiten modificar la interfaz de la ROM más allá de las aplicaciones normales, deberéis de activarlas. Por defecto vienen desactivadas y simplemente le pulsáis esos dos tick y ya podréis entrar a modificar lo que ahora os enseñaré. Además tenemos Light Manager, que nos permitiría configurar y modificar el LED de notificaciones, asignando colores a distintas aplicaciones en concreto. Tenemos también preinstalado STwix, que es una aplicación que nos permite configurar una serie de parámetros avanzados acerca del CPU y el GPU, como veis el gobernador, y muchísimas más funciones avanzadas que yo no me he dedicado a tocar porque considero que el funcionamiento de la ROM, en este caso de la versión Super Lite, funciona genial como viene, así que tampoco es necesario andar metiéndose en ajustes avanzados. Como veis, trae dos aplicaciones de superusuario. Y tenemos Update Me. Update Me es una aplicación que desde luego es muy interesante y que gracias a ella yo he podido instalar otras muchas, como la que os he mostrado de la cámara de Android 4.3, o por ejemplo aquí veréis el widget de Samsung, pero no es el widget opaco, sino que es el widget que es transparente y que simplemente no viene preinstalado en la ROM Super Lite, en la versión Super Lite. Bueno, pues aquí veis, tenemos la única posibilidades de esta opción de comprobar actualizaciones que el desarrollador vaya sacando. Podemos ver las aplicaciones que tenemos instaladas, digamos otro gestor. Aquí veis esperamos y simplemente pues nos mostraría todas las que tenemos. Tampoco tiene mucho más. Como veis, el funcionamiento de esta aplicación tampoco es que sea muy fluido, pero en sí la funcionalidad que nos aporta por el contrario es impresionante. Además podemos seleccionar distintos kernels en caso de que queráis cambiar alguno. Yo por ejemplo tengo instalado el Adam Kernel versión 1.6, que nos aporta un gran rendimiento y una gran gestión de la duración de batería. También podemos flashear modems, esto se haría desde el Odin,
Es decir, la mayoría de zips que descargaréis desde esta misma ROM simplemente nos serviría para flashear desde el Clockwork Mod una vez que se termina de descargar, pero los modems, en este caso, si queréis tener mejor cobertura, pues se flashearían por Odin desde el ordenador. Aquí veis aplicaciones, esto sí que es interesante. Tenemos el Aroma Apps. .zip. Es un zip de Aroma que se instala desde el propio Recovery y que nos permitiría elegir las aplicaciones que no vienen preinstaladas en la ROM Superlite, pero que sí vienen instaladas en la ROM en la normal y corriente, en la versión que pesa más. Si por ejemplo queréis tener la versión Superlite, que es lo que yo he hecho, y así disfrutar de toda la ligereza, de la duración de batería extra y del mayor rendimiento, y por el contrario queréis disfrutar de una serie de aplicaciones en concreto que vienen en la versión normal, pues no es necesario que descarguéis y que instaléis todo. Simplemente os podéis venir aquí y podéis, por ejemplo, descargar la aplicación de Android 4.3 de cámara, S-Voice. En caso de que queráis ver todas las aplicaciones eliminadas, instalaríais ese zip. Y como veis es muy sencillo. Aquí veis el widget de Samsung transparente o opaco. Aquí veis también algunos fix en caso de que la ROM no funcione bien por el wifi, pues simplemente flashearíais eso por recovery. Aquí veis también otros mods, como por ejemplo por defecto la ROM viene con el efecto CRT, que es el que aparece al bloquear la pantalla. Pues yo lo deshabilité simplemente descargando este zip y flasheando. Además podéis elegir otros muchos, activar el 4G y otras muchas opciones. Tematización, en caso de que queráis instalar distintos temas, las aplicaciones que yo ya tengo instaladas, que es lo que os he enseñado, y los posibles scripts en caso de que queráis cualquier otro. Realmente tampoco me he puesto a descargar ningún script, pero que sepáis que se puede, que no es necesario descargar toda la ROM entera con todas sus aplicaciones, simplemente podéis veniros ahí y instalar algunas en concreto. Bien, eso es en lo referente a aplicaciones. Aquí tenemos el Winamp Exposed, que es tal vez la segunda aplicación más útil. Esto nos permite tematizar y configurar al máximo lo que es el aspecto visual de la ROM. Por ejemplo, podemos elegir el tipo de letra, podemos cambiar el estilo, el tamaño del reloj, la posición del reloj. Como veis viene derecha, pero por defecto viene al centro. El estilo de AM/PM, el icono de batería como lo queremos, yo en mi caso lo tengo en modo circular, el tipo de contador de señal de la cobertura. Como veis no viene normal y corriente, sino que este viene con 6 rayitas, algo que considero muy interesante. El sonido, pues podríamos habilitar que no nos notifique el aviso del volumen alto. Por ejemplo, algo que también sí que puedo destacar es que el panel de volumen se expande automáticamente, es decir, si yo modifico cualquier ajuste de sonido, no se me despliega el simple, digamos, sino que aparecería entero. También se puede modificar desde aquí. En sistema podríamos habilitar pues muchas opciones, como por ejemplo si queremos inhabilitar el botón Home cuando la pantalla esté bloqueada, si queremos añadir el botón de guardar las llamadas y de grabar las llamadas desde la misma pantalla del dialer y desde las llamadas, los mensajes, los temas. Como veis yo tengo cambiado el color de la batería, algo que se puede hacer de manera muy sencilla. En caso de que queramos el panel de notificaciones, el modo de encabezamiento, aquí veis la barra de brillo. Bueno, en cuanto se realiza cualquier cambio, al momento nos requiere un reinicio para que se apliquen los mismos. En seguridad, pues simplemente podríamos cambiar otras opciones y de nuevo en avanzado más de lo mismo. Simplemente es cuestión de que probéis esta ROM, que desde luego os la recomiendo un montón. Además de traer todas las virtudes de TouchWiz, así como todos los menús, las aplicaciones de cámara, los modos de la pantalla, la duración de batería, que ahora os lo comentaré, pues nos permite modificar todo más allá de la sencillez y más allá de la visual, de los aspectos visuales. Bueno, en lo que respecta a batería, aquí veis, yo ahora mismo tengo un 8% de batería y le he dado un uso intensísimo al teléfono. Aquí veis 7 horas de batería, desde luego es exagerado lo que me dura esta batería. Os puedo asegurar que, desde luego en este uso que le estoy dando, no me hubiera durado el Galaxy Ace ni 1 hora y media. Aquí veis 5 horas de pantalla y 7 horas de uso, así que es exagerado. Pero no solo eso, sino que también he hecho capturas de pantalla en otros casos. Aquí vamos a entrar a la galería.
Simplemente vamos a screenshot. Aquí veis, esto fue una captura. Como veis es de esta misma ROM que tiene el reloj al centro. Esto fue cuando utilicé el teléfono muy poquito. Bueno, tampoco muy poquito, cuando lo utilicé poco. Estas 21 horas corresponden a que desconecté el teléfono por la noche y lo dejé toda la noche sin utilizar bloqueado, claro. Entonces me duró 21 horas y a partir de ahí que le empecé a dar un uso normal. Esto es con un uso bajo. Aquí esta es una captura que hice ayer con un uso medio alto, claro. Aquí veis 15 horas y 12 minutos y acabé con un 1% de batería. Y esto es con 4 horas de pantalla. Esta que os he mostrado era con 6 horas de pantalla, también como veis al 60%. Y esta pues poco más o menos, 5 horas, o 4 horas, perdón. Así que como veis pues dura muchísimo la batería, desde luego estoy súper contento. ¿Qué más os puedo comentar de esta ROM? Que el navegador, esto sí que lo quiero comentar, el navegador en determinadas páginas en las que yo puedo entrar, tal vez en ocasiones se bloquea. Pero esto no es una cosa que es exclusiva de esta ROM, es decir, en la ROM stock, cuando yo instalé la ROM por defecto, con la que venía el teléfono, o cuando lo empecé a probar, vi que en determinadas páginas el navegador se bloqueaba, se quedaba pillado y lo único que respondía era reiniciar, refrescar la página o cerrar la pestaña. Así que en este navegador, por lo contrario, puedo decir que se queda bloqueado en determinadas ocasiones, pero bastante menos. La batería, como os he dicho, dura muchísimo, rinde un montón. La ROM en sí, al ser la versión Super Lite y al haber instalado yo las aplicaciones que necesitaba, como por ejemplo el widget del clima y la aplicación de cámara de Android 4.3, pues es genial, es muy fluida y desde luego es súper buena en rendimiento. Y por último, la última cosilla que puedo destacar que me gusta mucho es la personalización. Es decir, funciona también como una ROM stock, tiene el valor añadido de las aplicaciones que podemos elegir, tiene la ligereza de que es una versión Super Lite y tiene la virtud de que podemos personalizar tanto por ejemplo, la matriz de toggles que tenemos por aquí y por la pantalla extendida, así que desde luego es muy recomendable. Yo no me extiendo más por este vídeo, espero que os haya gustado y desde luego si os ha gustado esta ROM, con lo que habéis visto os invito a que la probéis porque es de las mejorcitas que he probado y siempre tendremos la seguridad de que va a estar actualizada en la última versión oficial gracias a este excelente desarrollador. Quiero comentar, por último detallito, tal vez para los que más lo sepan, que la ROM, a pesar de estar basada en una versión más avanzada que la MGA, no trae ningún tipo de problema con el NOx. Puede que muchos no sepáis lo que es esto, pero para los que entendáis, no trae ningún problema con el NOx, no vais a tener ningún error a la hora de volver a una ROM anterior, así que bueno, eso es todo. Si os ha gustado, por favor, dadle a like. Yo el puntaje que le doy a esta ROM del 1 al 10 es un 8,5, un 8,75 mejor dicho, porque estoy súper contento con ella y desde luego, más allá de lo del navegador y que la batería funciona genial, no le puedo poner ninguna pega. Si os ha gustado, por favor, dadle a like. Si queréis ver más vídeos acerca del Galaxy S4, suscribiros aquí en la parte de abajo y nos vemos. Un saludo.